Encantado de conocerme, por Borja Vilaseca. Capítulo 6. La tríada del pensamiento. Eneatipo 7. Identificado con el ego. El entusiasta. Gracioso, planificador, hedonista, hiperactivo, insaciable, superficial, disperso, glotón. Patrones de conducta inconscientes del ego. Suele sonreír y entusiasmar a los demás con su alegre forma de ser. Utiliza el sentido del humor como mecanismo de defensa. Intenta llevar el vacío que percibe en su interior con personas y experiencias placenteras y gratificantes. Es hiperreactivo y le cuesta mucho estarse quieto. Su mente no deja de parlotear. A veces puede llegar a pensar en muchas cosas al mismo tiempo. De ahí que le cueste concentrarse y escuchar a los demás. Da la impresión de sentirse siempre alegre y feliz, cuando en realidad acumula mucho dolor en su interior. Trata de mantener la mente ocupada en cosas agradables y placenteras para no pensar en nada doloroso y negativo. No suele profundizar por miedo a sufrir. Le incomoda estar solo y en silencio, pues entra en contacto con la ansiedad, el vacío y el malestar que residen en su interior. Cree que es responsable de inyectar energía y entusiasmo en cada situación. Se distrae con facilidad y se dispersa demasiado. Piensa que algo mejor está sucediendo en otra parte. Considera que disfrutar de la vida significa saciar los placeres que ésta le ofrece. Su espíritu aventurero le lleva a querer experimentarlo absolutamente todo. Constantemente está haciendo planes para que el futuro sea mejor que el presente. Tiene una agenda mental en su interior. Se suele aburrir cuando no encuentra suficientes estímulos en el ambiente. Frente al aburrimiento suele preguntar: ¿qué hacemos? Padece el síndrome de Peter Pan. Se resiste a madurar y a comprometerse con sus responsabilidades por miedo a que su vida se vuelva monótona y aburrida. Recuerdos de la infancia. Asocia su infancia con el sentimiento de haber sido desatendido prematuramente por sus padres, e incluso recuerda haber aprendido que para sentirse seguro y confiado debía rodearse de juguetes, experiencias y personas estimulantes y gratificantes. Así, poco a poco interiorizó que no estaba bien sentir dolor ni estar triste. Miedo y deseo inconscientes. Su miedo más profundo es verse despojado de todo, quedarse sin nada, así como sentir dolor y sufrimiento. Teme conectar con su ansiedad y su vacío interiores. Su deseo más inconsciente, por otro lado, es sentirse feliz en todo momento, cosa que lo lleva a convertirse en una persona obsesionada con obtener placer de forma inmediata. Marisa solía estar siempre con gente, disfrutando de planes entretenidos y gratificantes para evitar estar a solas consigo misma y entrar en contacto con ciertos malestares que a veces sentía en su interior. Recuerda que el peor momento del día se daba al acostarse. Solía dormir con la televisión puesta o escuchaba música para que no le incomodara el silencio. Vocecita egoica. Le suele recordar que seguramente en otra parte, haciendo cualquier otra cosa, se sentiría mucho mejor que como se está sintiendo en estos momentos. Visión subjetiva y distorsionada del mundo. El mundo está lleno de oportunidades para escapar de su dolorosa realidad interna. Por tanto, mira obsesivamente hacia el futuro. Natalia solía inquietarse cuando alguna situación no lograba distraerla o excitarla lo suficiente. Necesitaba siempre estímulos divertidos o gratificantes, si no, enseguida pensaba en algún otro plan que la hiciera sentirse mejor. Cuando iba a practicar surf y no había olas, en lugar de sentarse y contemplar el horizonte, la ansiedad que anidaba en su interior la obligaba a movilizar a los demás para hacer alguna otra cosa. Así escapaba de su mayor temor: quedarse quieta sin hacer nada, algo que la incomodaba profundamente. Reacción habitual. La planificación mental que lo lleva a pensar en muchas cosas excitantes y gratificantes a la vez, creyendo que así podrá huir de su realidad interior y por ende de sus miedos, ansiedades y dolores emocionales latentes. Cristina llegó a tener planes montados para todos los fines de semana de un año entero, e incluso a veces tenía planes alternativos en caso de que pudiera fallar los principales.
Jamás se quedaba sin nada que hacer. ¿Cómo quiere ser visto por los demás? Quiere que los demás lo vean como una persona feliz y alegre, que disfruta plenamente de la vida. Leticia solía presentarse con una sonrisa y se mostraba siempre alegre y entusiasmada. Cuando en alguna ocasión le pasaba algo dramático, enseguida trataba de tomárselo con sentido del humor, restándole toda la importancia. Así conseguía evitar el contacto con el dolor. Lo que siente por dentro. Gula, que también podría definirse como el insaciable deseo de llenarse de experiencias gratificantes para evitar el contacto con su vacío interior. Gonzalo llegó a engordar 15 kilos en 3 meses. Comía mucho más de la cuenta para calmar su ansiedad interna, un malestar que también lo llevó a beber alcohol y abusar de varias drogas. ¿De qué huye? De situaciones o personas que le generan dolor, sufrimiento, malestar, negatividad y tristeza. Oriol no solía hablar nunca en serio. Siempre estaba contando chistes y haciendo bromas, evitando a toda costa tomarse en serio la vida. Recuerda que cuando su mejor amigo le explicó que estaba sufriendo muchísimo a causa de un desengaño amoroso, empezó a reírse y le dijo que no había nada que no se solucionara con un par de rondas de cerveza. Con el tiempo, su amigo empezó a distanciarse, pues sentía que no podía contar con él para hablar sobre ese tipo de asuntos. Estilo de comunicación. Suele exagerar, divertir, alegrar, entusiasmar, frivolizar, y lo hace de forma radiante y espontánea, captando el interés y la atención de los demás. Le encanta entretener y hacer reír, explicando divertidas anécdotas personales sin llegar a abordar asuntos negativos o dolorosos sobre sí mismo o sobre otros. Suele sonreír, sobre todo al inicio y al final de las conversaciones. Gestualiza mucho y es frecuente que ría. Principal preocupación. Se interesa por planificar actividades que le garanticen placer, entretenimiento y diversión, evitando constantemente entrar en contacto con la insatisfacción y el sufrimiento. Señal de peligro. Creer que siempre hay algo mejor y más excitante en otra parte. ¿Cómo manipula a los demás? Fuerza a los demás, insistiendo en que se cumplan sus exigencias, sobre todo las relacionadas con el ocio, la diversión y el entretenimiento. Jesús solía insistir e incluso exigir a sus amigos que lo acompañaran a la discoteca cuando en ocasiones estos se mostraban sin demasiadas ganas o muy cansados para hacerlo. Llegó a salir de fiesta durante 72 horas seguidas. Algo que no suele tener en cuenta. Aunque es muy rápido mentalmente y puede funcionar en varios niveles al mismo tiempo, tal vez los demás quieran centrarse en un tema y comentarlo más en profundidad antes de pasar a otro. Actitud paradójica e insana. Después de vivir un periodo de estrés y temiendo que se cumpla su miedo básico, verse despojado de todo, quedarse sin nada, así como sentir dolor y sufrimiento, suele hacer que los demás se sientan mal consigo mismos, tachándolos de serios y aburridos. Descentramiento. Por último, después de identificarse plenamente con su ego y sufrir las consecuencias propias de su eneatipo, termina por descentrarse al eneatipo 1, el reformador, asumiendo los rasgos más oscuros de su ego como el perfeccionismo, la crítica, la rigidez y el resentimiento. Véanse páginas 151 y siguientes. Punto de inflexión. Darse cuenta de que dedica demasiado tiempo y energía a buscar experiencias gratificantes para huir del miedo al dolor y el sufrimiento que habitan en su realidad interior. Y tomar conciencia de las consecuencias que le está suponiendo planear constantemente todo tipo de actividades emocionales. Si llega a la conclusión de que su verdadera esencia no es la de necesitar estímulos externos para sentirse satisfecho, estará dando sus primeros pasos para encontrar su sobriedad interior. Conectado con la esencia. Sobriedad. Alegre, natural, agradecido, calmado, maduro, vital, presente y dichoso. Centramiento hacia la esencia. Para desidentificarse por completo del ego, le conviene centrarse a la esencia del eneatipo 5, asumiendo las cualidades más positivas de ésta, como el desapego, la seriedad, la profundidad y la sabiduría. Véanse páginas 103 y siguientes. Prácticas que contribuyen al desarrollo de la esencia.
No tengas miedo a sufrir ni a sentir dolor. Al experimentar estas sensaciones que a priori percibes como negativas, puedes llegar a aprender mucho acerca de tu propia condición humana. Y no solo eso, una vez hayas superado esos momentos, sentirás que tu alegría es todavía más real y significativa. Además, si huyes de lo primero, te estás condenando a no alcanzar lo segundo. Cuando estés incómodo al no hacer nada y comiences a sentirte aburrido, pregúntate, ¿de qué estoy tratando de huir? Seguramente ya sabes que sueles escapar de esos momentos por medio de la planificación mental, pero así solo consigues retrasar lo inevitable, el encuentro contigo mismo, con tus ansiedades interiores. Indaga los motivos que te llevan a necesitar estímulos externos continuamente y date cuenta de que todos ellos desaparecerán cuando aprendas a aceptar las sensaciones que brotan de tu interior, sean las que sean. No hacer nada es la acción por excelencia. Cuando te invada la impaciencia, pregúntate, ¿qué prisa tengo? ¿Qué tengo que hacer luego? Analiza tu respuesta. La mayoría de las veces, por no decir todas, estará más que injustificada. Lo que verdaderamente te molesta es permanecer en el momento presente. Por eso tiendes a pensar en el futuro. Respira hondo e insiste. ¿Qué le falta a este momento? Poco a poco irás desenmascarando a tu ego. Él es el único que no soporta el aquí y el ahora. Escucha plenamente a los demás. Cuando estés conversando con otras personas, hazte consciente de tu necesidad de interrumpirlos y pregúntate, ¿qué me están diciendo sobre lo que piensan y lo que sienten? ¿Estoy escuchando con toda mi atención? Puede que sea cierto que sepas cómo va a terminar la frase tu interlocutor, pero déjalo terminar. La paradoja es que cuanto más escuches, más te gustará escuchar. Descubre el placer de lo cotidiano. La intensidad no es necesaria siempre. Además, enseguida agota tus reservas de energía y sin esta eres caldo de cultivo para ser víctima de la inconsciencia y del ego. Mantén la atención y la percepción consciente cuando hagas las tareas de la casa, cuando pasees, etc. Poco a poco descubrirás que la satisfacción verdadera procede del simple hecho de estar vivos. Si al estar rodeado de personas, de pronto se hace un silencio y te sientes responsable de inyectar energía por medio de alguna de tus divertidas anécdotas, pregúntate, ¿por qué me asusta tanto el silencio? ¿Qué hay de malo en que no se diga nada? Permanece atento al desenlace de dicho momento y te darás cuenta de que seguramente otra persona reanudará la conversación. Trata de ser más consciente cuando formes parte de un grupo. Así evitarás tu tendencia a hablar desmesuradamente sin tener en cuenta a los demás. Busca momentos de silencio, soledad y lectura. Leer es una buena actividad que puede ayudarte a conectar con tu realidad interna, así como a calmar tu frenética agenda, repleta de planes excitantes. Cambio de percepción de la realidad. Comprendes que no puedes huir eternamente de tu realidad interna, puesto que ésta va a estar presente el resto de tu existencia. Al ser cada vez más consciente, interiorizas que el afán de llenarte de experiencias emocionantes y gratificantes es justo lo que te impide disfrutar plenamente de la vida. Liberado de tu ego, abandonas tu miedo básico, verte despojado de todo y quedarte sin nada, así como sentir dolor y sufrimiento, y empiezas a relajarte y saborear con alegría y naturalidad los momentos de tranquilidad y quietud. Cualidad esencial. Al recuperar el contacto con tu yo verdadero, sustituyes la pasión dominante de tu ego, la gula, por tu cualidad esencial, la sobriedad, es decir, la capacidad de sentirte a gusto contigo mismo sin necesidad de estímulos externos. Al empezar a fluir de manera natural y tranquila, te vuelves más serio y profundo, conociendo y entendiendo el modo de calmar tus ansiedades interiores. Comprendes que la felicidad que deseas no la proporcionan las experiencias, personas o estímulos externos, sino que es fruto de tu estabilidad y paz internas. Así dejas de ser adicto a los planes y distracciones excitantes y gratificantes y cada vez te sientes más a gusto estando a solas contigo mismo en el aquí y ahora. Descubres que la realidad contiene mucha más belleza de la que habías imaginado y disfrutas de todos los momentos que la vida te va deparando.
Ya no tienes miedo a sentir tu vacío interior y te sientes más satisfecho en la calma que en la agitación. Al abandonar conscientemente tus estrategias egocéntricas, se cumple tu deseo básico. Te conviertes en una persona alegre y profundamente agradecida de estar viva, una sensación que compartes de forma espontánea y serena con todas las personas que te rodean. Al ser plenamente consciente de todo ello, recuperas la paz interior que habías perdido mientras tratabas egocéntricamente de evadirle para huir del dolor y el sufrimiento.